Hola, en este video vamos a hablar de las aplicaciones de los triángulos semejantes. Podemos resolver algunos ejercicios prácticos con el uso de triángulos semejantes. Para esto es muy importante establecer la proporción adecuada con los lados de los triángulos y trabajar con la parte de ella que nos convenga, porque no siempre vamos a resolver todos los lados o encontrar el valor de todos los lados. A veces nada más buscamos uno y por lo tanto buscamos o consideramos, utilizamos la parte de la proporción que nos interesa. A veces necesitamos encontrar los dos lados y entonces hacemos dos operaciones con la parte de la proporción que nos interesa. Como vimos en el video anterior, no siempre tenemos todos los lados conocidos, pero tenemos una proporción en tres partes y consideramos aquella que nos conviene. También debemos distinguir claramente lo que se nos pide. En cada problema, evidentemente vamos a buscar el valor de uno o de dos lados, pero debemos darnos cuenta exactamente de qué es lo que nos piden. En ocasiones, solo se desea conocer una incógnita. Vamos directamente a los ejemplos. Ejemplo número 1. Una persona se encuentra parada cerca de un poste de luz. En ese instante, el sol genera una sombra de 1,20 metros en ella y de 2,90 metros en el poste. ¿Cuánto medirá el poste si la persona mide unos 70 metros de altura? Para poder resolver este tipo de problemas debemos realizar un pequeño esquema y darnos cuenta de que en realidad se forman triángulos semejantes. Recordamos que los triángulos semejantes son aquellos que tienen ángulos correspondientes iguales y lados correspondientes proporcionales. Entonces vamos a considerar el siguiente esquema. Es una persona y un poste. Vamos a suponer que por esta parte de aquí arriba está el sol, se está generando sombra tanto en el poste como en la persona. Este triángulo que vamos a marcar en este momento, ese ángulo va a ser un ángulo de 90 grados. Una persona cuando está parada forma un ángulo de 90 grados con el suelo. El poste también forma un ángulo de 90 grados. Entonces estos ángulos son iguales. Ahora, los ángulos que se forman con, con los rayos del sol también son iguales. En consecuencia, el tercer ángulo que tenemos nosotros va a ser igual por la propiedad que nos permite conocer el tercer ángulo en un triángulo. Si conocemos dos, podemos encontrar el tercero porque recordamos que los tres ángulos suman 180 grados. Entonces los triángulos son semejantes. Si tenemos los triángulos semejantes, los lados van a ser proporcionales, pero tenemos que establecer los lados correspondientes. 1,70, que sería la altura de la persona, es correspondiente con X, que sería la altura del poste de luz. 1,20 es la sombra de la persona generada por el sol y es correspondiente a 2,90, que es la sombra generada por el poste a través de los rayos del sol. Si nos damos cuenta, no se pide el valor del tercer lado del triángulo. No nos están pidiendo ni este lado ni este lado. Solamente tenemos tres datos conocidos y una incógnita. Entonces vamos a establecer la proporción adecuada. Podemos observar que existen dos triángulos semejantes, por lo que establecemos la siguiente proporción. Chequemos, tiene que ser, estos son los dos lados de un triángulo, estos son los otros dos lados del otro triángulo, sería 1,70 sobre X igual a 1,20 sobre 2,90 o al revés, X sobre 1,70 igual a 2,90 sobre 1,20. Es importante recordar que son los dos lados de un triángulo como numerador y los otros lados del triángulo como denominador. Entonces la proporción la establecimos 1,70 sobre X igual a 1,20 sobre 2,90. Esta es la proporción que tenemos que resolver. Recordamos nosotros que la propiedad general de proporciones nos dice que debemos multiplicar en forma cruzada para resolver la incógnita, encontrar la incógnita. Y tendríamos en este caso 1,70 por 2,90, ambos en metros, igual a X por 1,20 en metros también. Entonces, tenemos nosotros la igualdad, que es 1,20 por X igual a 1,70 por 2,90. X, que es lo que vamos a resolver, es la altura del poste. Entonces,
1,20 por x nos queda 1,20x, 1,70 por 2,90, al hacer la multiplicación nos quedan 4,93. Si hablamos de unidades, estas son metros, 1,20 metros. Aquí sería 1,70 metros, 2,90 metros. Al multiplicar metro con metro, aquí nos va a dar metro cuadrado. Serían 4,93 metros cuadrados y aquí 1,20 metros. Pero en el momento del despeje, al pasar el 1,20 que está multiplicando, lo pasamos al lado derecho dividiendo, tendríamos metros cuadrados entre metros, que ya nos daría la unidad final, que son metros. Bueno, entonces regresamos. Teníamos 1,20 metros por x igual a 4,93 metros cuadrados. El 1,20 que está multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo y tendríamos que x es igual a 4,93 entre 1,20. Al hacer la división tenemos 4,10 metros. Nos podemos dar cuenta que podemos trabajar toda la operación y hasta el final considerar la unidad porque los tres elementos que tenemos acá estaban dados en metros. Si fueran distintas unidades, entonces sí tendríamos que hacer otras cosas. Pero como todos estaban en metros, hacemos toda la operación y al final le agregamos los metros. X vale 4,10 metros. Es decir, 4 metros con 10 centímetros. O bien el poste mide 4,10 metros. ¿Vale? En este caso, solamente encontramos una incógnita que sería el valor del poste. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Dice, una persona se encuentra parada cerca de un pozo de tal manera que logra ver el nivel del agua en el fondo. La distancia que la separa del pozo a la persona, la distancia que la separa del pozo es de 40 centímetros, porque está parada cerca de la orilla. Y la persona mide 1,80 metros. Si el diámetro del pozo es de 1,30, podrá conocer la profundidad del agua. Tenemos que analizar muy bien este problema. Construir un esquema para darnos cuenta si tenemos los datos suficientes para encontrar la profundidad. Repetimos, una persona se encuentra cerca de un pozo, de tal manera que logra ver el nivel del agua en el fondo. La distancia que la separa del pozo es de 40 centímetros y ella mide 1,80 metros. Si el diámetro del pozo es de 1,30, ¿podrá conocer la profundidad del agua? Bueno, ese es otro problema. Existe en realidad una infinidad de problemas sobre triángulos semejantes y siempre debemos establecer la proporción e identificar las incógnitas. Vamos a construir un esquema para este problema. Nos apoyamos en el siguiente modelo o esquema para tener claras la incógnita y los datos. Veamos, aquí estaría una persona que mide 1,80 metros o bien 180 centímetros. ¿Por qué lo pusimos en centímetros? Para que todas las unidades sean iguales. Porque la distancia que separa a la persona del pozo son 40 centímetros. Podríamos haber pasado los 40 centímetros a metros y estas dos unidades dejarlas en metros. Es lo mismo pasarlo a centímetros. Creo que era un poco más fácil pasarlo a centímetros. Entonces, la persona mide 180 centímetros. Está separada del pozo 40 centímetros. El ancho del pozo son 130 centímetros o 1,30 metros. Y queremos la profundidad hasta donde la persona alcanza a ver el agua, el inicio o donde está el agua. Aquí estaría la vista de la persona, alcanza a ver la profundidad. Entonces, es importante que las unidades coincidan, es decir, todas en centímetros o todas en metros. Y ya podemos tener aquí los dos triángulos. Este triángulo y aquí sería el segundo triángulo. Tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Lo vamos a marcar. Este sería un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos el otro ángulo de 90 grados. Ahora bien, este ángulo va a ser igual a este ángulo, el que está dentro del pozo. Y en consecuencia, el último ángulo, que sería este, va a ser igual a este. Entonces tenemos los ángulos iguales, por lo tanto los triángulos son semejantes. Y establecemos, por lo tanto, la proporción. Sería en este caso 1,80 correspondería
con la profundidad del pozo. Esta X, que es la incógnita, también la podemos tener acá. Entonces, 1,80 sería correspondiente con X y 40 sería correspondiente con 130 centímetros, que sería la parte de acá. Establecemos la proporción y bueno, podemos observar que existen dos triángulos semejantes, por lo que tenemos la proporción 180 centímetros sobre X igual a 40 centímetros sobre 130. 180 y 40 corresponden a los datos de la persona, del triángulo formado por la persona, y 130 y X son los datos formados por el triángulo del pozo. Entonces tenemos que despejar X. Nuevamente tenemos una proporción. Vamos a despejar X, que es la profundidad del agua. La ley general de las proporciones nos indica que tenemos que multiplicar en forma cruzada, es decir, 180 por 130, e igualarlo a X por 40 o bien 40 por X. Entonces la proporción nos quedó, ya empezando la solución, 40 por X del lado izquierdo, 180 por 130 del lado derecho, aunque ya dijimos que podían quedar al revés, 180 por 130 en la izquierda y 40 por X en la derecha. El despeje seguiría las mismas reglas y nos daría el mismo resultado, nada más que la X del lado derecho y el valor del lado izquierdo. La costumbre es tener la X en el lado izquierdo, entonces seguimos igual. Tenemos 40 por X, que nos va a dar evidentemente 40X, y 180 por 130, que nos va a dar 23.400. Esto es cuestión de confirmarlo con la multiplicación normal, a mano, cotidiana, o bien con una calculadora. Entonces tenemos nosotros 40X igual a 23.400. Como queremos conocer X, que es la profundidad del pozo, el 40 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Es decir, este 40 que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda X igual a 23.400 entre 40. Entonces, 23.400 entre 40 nos da 585. Como nuestras unidades eran centímetros, significa que está a 585 centímetros. La profundidad del pozo es 585 centímetros. Si nosotros lo pasamos a metros, sabemos que son 5 metros con 85 centímetros. Es decir, el agua está a 5,85 metros de profundidad. Y de esta manera tenemos resuelto este segundo ejercicio. La cantidad de aplicaciones con triángulos semejantes realmente es muy grande. Hay múltiples aplicaciones para ejercicios, problemas con triángulos semejantes. Siempre es importante observar cuáles son los triángulos semejantes, establecer que realmente sean semejantes a partir de la igualdad de sus ángulos y con ello establecer la proporción que nos interese para poder resolver la incógnita pedida. Bueno, de esta manera terminamos este video. Nos vemos en el próximo.